Hola, ¿qué tal? Excelente día. Mi nombre es José Guzmán y soy licenciado en Derecho. Actualmente me encuentro estudiando una maestría para obtener el grado de maestro por la Universidad Tecnológica de México. Y el día de hoy les hablaré sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene el objetivo principal de proteger los derechos humanos de los ciudadanos ante actos de autoridad. Gracias a ello existe la supremacía constitucional, que se divide en dos. El juicio de amparo indirecto, que significa el juicio de amparo indirecto será resolvido por aquellas resoluciones de manera general, y el juicio de amparo directo se resolverá contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. Algo interesante de esta materia es que existe un elemento mediante los actos de autoridad que pueden ser suspendidos mediante una medida cautelar para poder representar los intereses del quejoso. Un claro ejemplo de ello es cuando una persona ingresa un juicio de amparo indirecto. Esto en relación a una orden de aprehensión por cualquier delito. Esto si no se hace merecedor a que pueda ingresar en prisión preventiva oficiosa, pero si se lleva a cabo la detención, no puede llevarse a cabo porque debería ser oído a juicio mediante aspectos principales para favorecer sus derechos e intereses del quejoso. Recordemos que el amparo contiene diversos principios para favorecer esta práctica para un mejor marco constitucional y fundamental de las personas que forman parte de ello. Ahora, ¿ustedes se imaginan que hubo una época en nuestro país que no existía una manera adecuada de defender nuestros derechos ante actos de autoridad? Dicho esto, en el año de 1841, utilizaron un sistema arbitrario que fue forzosamente que nos obligaban a aceptar lo que los juzgadores estaban dictaminando. Fue gracias al estado de Yucatán que se creó la figura de protección a nuestros derechos fundamentales, a los derechos de los gobernados. Manuel Crescencio fue un jurista mexicano que mediante sus aportaciones creó el juicio de amparo, y este nació el 31 de marzo de 1841 en el estado de Yucatán. Dicho esto, se buscaba un ordenamiento adecuado en la Constitución Federal mediante el correcto funcionamiento de esta. Dicho esto, ocasionó que se evitara un mejor sistema ante las autoridades ejecutivas y legislativas. Posteriormente, la figura del amparo fue elevada en el ámbito federal, integrada en la Carta Magna en 1847 en su artículo 25. A través de sus esfuerzos, Mariano Otero creó el principio de relatividad de las sentencias de amparo o fórmula Utero. Únicamente estará protegida la persona beneficiada que haya promovido su juicio de amparo. Artículo 25. Los tribunales federales podrán intervenir en la defensa y conservación de los derechos de los ciudadanos. Para su conservación, esta Constitución y las leyes constitucionales intervendrán contra todo ataque a los poderes legislativo y ejecutivo. Se insertó la sentencia de Miguel Vega en el año de 1869, dándose la posibilidad de impugnar actos de autoridad judicial. Fue así que hasta el 5 de febrero de 1857, al expedirse la Constitución Política de 1857,
se reconoce el texto constitucional la existencia del juicio de amparo. Bajo la denominación de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Federación, que existe la implementación del artículo 102 dentro de la Constitución Federal para los juicios que de ellos emanen, mediante el artículo 101 del mismo en el año 1861. Ya en el año de 1869 se crea la postura del principio de definitividad. Esto quiere decir que deberán de agotarse todas las instancias para poder acceder formalmente al juicio de amparo. Ya la Constitución de 1917 se plasmó la figura en el juicio de amparo, creándose el 2 de abril del 2013, denominada Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se implementó una infinidad de reglamentaciones, de reformas. Asimismo, en el año 2011 se creó una reforma actualizada en materia de derechos humanos, y yo digo que son diferentes implementaciones y diferentes cambios constantes para tener un modelo perfeccionista en nuestra Constitución Federal. Prosigamos en el artículo 8 de la Ley de Amparo. Indica que si eres menor de edad, con discapacidad o mayor, sujeto a la interdicción, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención de su legítimo promovente, el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará a un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano cuando haya un conflicto de interés, motivo que justifique la designación de la persona diversa. Si el menor hubiera cumplido 14 años, podrá hacer la designación de su representante en el escrito de demanda. Los efectos del amparo en la práctica jurídica. Aquí en este sentido estamos hablando sobre la sentencia que concede el amparo a una persona. Deberá precisar dentro de sus efectos la reparación íntegra del daño ocasionado, o decirlo de una manera más correcta, una violación a sus derechos humanos, considerando los siguientes elementos: la restitución, que consiste en medidas que permitan devolver a la víctima la situación de violación a sus derechos humanos. A esto se refiere la Ley de Amparo, al precisar que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, lo que incluye, en el inciso A nos indica, el restablecimiento de la libertad en caso de secuestro o desaparición forzada. Inciso B, restablecimiento de los derechos jurídicos. Inciso C, restablecimiento de la identidad. Inciso D, restablecimiento de la vida y unidad familiar. Inciso E, restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos. El regreso digno, además de poder contar con la reintegración en el empleo, y además la devolución de los bienes o valores que hayan perjudicado a su propiedad, que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios. Concluiremos con los intereses en el amparo. Empezaremos por definir el interés legítimo. Este está presente en la fracción primera del artículo 107 constitucional. Se seguirá siempre con el principio de parte agraviada. Ha sido la interpretación que dicho agravio va íntimamente ligado al interés jurídico. Entonces entendemos que este es un derecho subjetivo que solamente se puede afectar a quien es el titular del derecho, puesto que, de no ser así, es una situación que busca dar un giro de trascendencia y que prácticamente es la reforma más importante en el amparo desde que fue instituido. Para ello mencionaremos un ejemplo
muy breve que trata de que Daniela se entera por medio de su televisión y evidentemente las noticias en primera plana le indican que en donde estudian sus hijos se pretende construir una gasolinera, a lo cual pone en peligro de la seguridad de sus hijos, evidentemente, y los demás niños que forman parte de esta institución educativa. Daniela tiene el interés legítimo, donde indica que se construya dicha gasolinera, obtendría como beneficio la seguridad de sus menores hijos. En este ejemplo en particular, Daniela podría acudir al juicio de amparo, reclamar la autorización violenta a los derechos humanos relacionada a la seguridad de los menores. Daniela no tuvo perjuicio directo con los procesos de validación y autorización de una gasolinera. De manera indirecta, está cerca del lugar de estudios de sus hijos y tiene el derecho a reclamar que el proceso de autorización se hizo sin pensar en el peligro de los menores y de los demás niños y niñas, lo que le otorga la legitimación para reclamar por medio del amparo su rechazo o reubicación de dicha gasolinera. Ahora bien, el interés simple para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este interés es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero en caso de satisfacerse no se traducirá como el beneficio personal para el interesado, que esto no supone la afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Un ejemplo muy claro de esto sería: José sale de su domicilio y mira a su vecino Fausto, que éste discute con dos personas. Una vez que se retiraron estas personas, José va con Fausto y le pregunta si todo marcha bien, a lo que su vecino le responde que le han embargado su automóvil por una deuda de una persona que ya no vive en ese inmueble. José no puede acudir a instancias jurisdiccionales porque no existe una afectación directa o indirecta a su esfera jurídica, y la consecuencia de un proceso es contraproducente y no provoca ningún beneficio. El interés simple es insuficiente para acudir al amparo. Ahora, el interés jurídico tiene mucha coincidencia con el interés legítimo, que además este puede ser colectivo o individual, lo que puede ser relacionado con las acciones colectivas, reduciendo la posibilidad de promover también el amparo colectivo cuando se tiene un interés legítimo. Este interés busca proteger un derecho subjetivo afectado de forma directa por una acción u omisión de una autoridad. Como ejemplo, podemos retomar la situación entre José y Fausto, quienes son vecinos, un actuario mercantil, junto con un abogado, quienes ejecutarán un embargo del vehículo de Fausto. Sin embargo, no es obligada en el título de crédito, que está haciendo valer en la diligencia de embargo. Fausto puede acudir al amparo a buscar la tutela de que ese derecho directo de la propiedad sobre este vehículo. Estas han sido mis aportaciones de manera general y centralizada mediante un estudio amplio, y espero que les haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. See the man who won't stay, feed me